Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Y durante los próximos 60 minutos los mantendremos informados con todo lo que está ocurriendo aquí en el sector agropecuario. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Primer encuentro de la mesa de enlace con el ministro Luis Caputo, el encuentro de la Comisión de las Entidades Agropecuarias integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales y Coninagro, será recibida en el día de hoy por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. La CEA ya había mantenido durante este gobierno una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilela. Encefaliomelitis equina establecen la vacunación obligatoria en todo el país. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció la vacunación obligatoria contra la encefaliomelitis equina del este y del oeste. Santa Fe ofrece a Nación un plan express para reparar accesos a puertos cerealeros. El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, mantuvo una serie de encuentros con quienes suenan como los potenciales responsables de Vialidad Nacional. Sin embargo, a 40 días de gestión, los decretos designando cargos brillan por su ausencia, lo que paraliza cualquier definición política y presupuestarias para las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día viernes tendremos el cielo absolutamente despejado, una mínima de 23 grados, una máxima de 32 y ya comenzando el fin de semana con el cielo algo nublado, mínima de 22, máxima de 33 grados y para el día domingo con cielo algo nublado, mínima de 22, máxima de 31 grados. Así entonces el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información, en este caso contarte el encuentro que va a tener el ministro Luis Caputo con los representantes de las entidades agropecuarias, que está integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro. Ellos serán recibidos por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. La CEA ya había mantenido durante este gobierno una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilela, luego que se conociera el propósito del Poder Ejecutivo de llevar las retenciones del sector agroindustrial a un piso del 15%. Precisamente por esa reunión, luego hubo avances en los productos de las economías regionales que serán exceptuados del incremento, lo que está a resolverse en el Congreso de la Nación. Durante el mandato de Javier Milei, los ruralistas ya estuvieron en Casa Rosada, pero con el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serlellini, quien convocó por separados a las 4 entidades del campo. Esta vez también fueron llamadas a una reunión por separado y junto a otras cámaras empresariales. En el encuentro, además del ministro Caputo, estará también Serlellini. El motivo del encuentro con Caputo será el proyecto de ley de bases y el decreto de necesidad y urgencia que estableció la desregulación económica. En ambos cuerpos normativos hay temas de interés del campo, como por ejemplo el aumento de las retenciones y la ley de tierras, entre otros temas. Primer encuentro entonces que se va a llevar adelante entre el ministro de Economía y las entidades agropecuarias.
Y hablando un poco de la ley de ómnibus, todas las mañanas allí en la Casa de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni fija una postura, en este caso la postura del gobierno nacional, y luego se abre a un debate, en realidad a algunas preguntas que emiten los periodistas acreditados, preguntas a veces, en la mayoría de los casos, no contestadas por el vocero. Escuchamos entonces lo que dijo en la mañana de hoy Manuel Adorni. Bueno, muy buenos días a todos. En el día de ayer, los argentinos vivimos el día de paro convocado por la CGT y algunos otros grupos que se adhirieron. El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle. Para nosotros efectivamente transcurrió tal como yo lo había previsto en la conferencia de ayer, un día prácticamente normal. La movilización duró aproximadamente 3 horas, el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente los locales comerciales, la vida comercial ha sido absolutamente normal. Incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo, así que destacamos el funcionamiento del protocolo, los mecanismos de denuncia que hemos implementado a través de la línea 134 y, por supuesto, agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro, que ha representado solo al 0.19% de los trabajadores. Y bueno, entendemos por supuesto que este paro tuvo más carácter político que efectivamente algo que haya surgido de los propios trabajadores. Evidentemente, una minoría todavía no logra metabolizar el resultado de la elección y, en estas peleas con cuestiones que, por supuesto, no son de la Argentina que queremos, esto de andar proponer tirar ministros al riachuelo o demonizar a empresarios, que en definitiva son los que aportan valor y dan trabajo, pero por supuesto que también entendemos que estas cuestiones son meramente temas de espasmos de una casta sindical que está claramente en retirada. En otro orden de cosas, y con esto termino y doy paso a las preguntas, el ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía Especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los referidos o a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales, por supuesto no justificados. Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes que sean productos del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio. Dicho esto, los escucho. Sí, buenos días. Estela Guernica, de A24. Se demora la sesión para tratar la ley ómnibus en diputados, aparentemente para la semana que viene, ante la falta de consenso político, sobre todo de gobernadores que están rechazando el aumento de las retenciones al campo. Se habló esto en la reunión de gabinete. ¿Qué opina el presidente Milei sobre este rechazo de los gobernadores? Y si hay posibilidades de algún cambio en el dictamen para que no se caiga ese artículo. Y aprovecho por el tema, esta tarde se reúne el ministro de Economía, Luis Caputo, con empresarios y con entidades del campo. ¿Qué les va a plantear en esa reunión? Gracias. Bueno, eso hay que preguntárselo en tal caso al ministro Caputo. Entiendo que es una reunión informativa sobre determinadas cuestiones de efectivamente no solo la ley base, sino el famoso decreto de necesidad y urgencia. En virtud de la sesión, efectivamente, o en principio va a ocurrir
en el transcurso de la semana que viene, y simplemente me atengo a decir que lo mismo que viene repitiendo tanto el ministro Caputo, el propio presidente de la Nación, y de manera incansable y aburridamente repetitiva yo, efectivamente el norte es claro, no nos vamos a correr ni medio centímetro de ese norte, y ese norte, para nosotros, la madre de todas las batallas, está por supuesto en el déficit cero, y se va a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con eso. Esa es la posición del presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bien. Quería consultarte por el vínculo con la CGT. Ayer, como vos decías, se llevó a cabo el paro con total normalidad, no hubo incidentes, más allá de la pirotecnia verbal. Quería saber si se va a abrir un canal de diálogo con la CGT o con algún sector del sindicalismo con el que ya el gobierno tuvo algún vínculo hasta hace algunas semanas. Bueno, más que pirotecnia verbal, decir que van a revolear un ministro al Riachuelo, digamos, una pirotecnia bastante pesada, ¿no? Perdón. Así que en este nivel de discusión, nosotros en este nivel de diálogo no entramos porque no consideramos que sea diálogo. De todas maneras, entendemos que es una parte del sindicalismo, es una parte de lo que denominamos la casta sindical, y es un sector del sindicalismo que no quiere perder privilegios. Digo, porque si la queja está en que promovemos determinadas cuestiones para que haya más trabajo o para que los trabajadores puedan elegir su obra social libremente o para que el trabajador esté cada vez mejor, y no quieren acompañar, y encima eso es, como vos lo definiste, con pirotecnia verbal, y la verdad que es difícil dialogar, ¿no? Nosotros... bueno, no, pero repito, decir que van a revolear un ministro al Riachuelo no es un incidente tal vez de los que uno también quiere evitar, que es la violencia en la calle, pero es también un acto extremadamente violento, más en democracia y más con el respeto que este gobierno tiene para con todos los sectores. Así que, pero si te referís puntualmente a que no hubo violencia en la calle, por supuesto que es lo mínimo que la sociedad pretende, es que existan inadaptados que no solo le compliquen la vida al resto, sino que además encima cometan actos de violencia, destruyendo no solo bienes públicos, sino también bienes privados de los comerciantes, como hemos visto en alguna otra marcha, ¿no? De los comercios aledaños al lugar. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de ¿Cómo CNN estás, Radio. Nicolás? Hay novedades de último momento con respecto al tema Ley Ómnibus. Hay un posteo del diputado Carlos Gutiérrez, que es un diputado con influencia en la provincia de Córdoba, del gobernador Yarlora, donde básicamente en su hilo de tweets habla de que el gobierno está teniendo negociaciones, uso casi palabras literales para que se entienda, negociaciones espurias fuera del Congreso, y que modifica lo dialogado hasta ahora con los sectores calificados dialoguistas. Él habla del tema de biocombustibles, pero podremos hacer un largo etcétera. La pregunta puntual es si hay negociaciones espurias del gobierno, es decir, no solamente fuera del Congreso, sino directamente por fuera de lo pactado con los distintos sectores que buscaban acompañarla, y si efectivamente esto es cierto, esta presunta intransigencia del gobierno puede hacer implosionar por completo la ley ómnibus de cara al martes. Gracias. ¿Cuál sería la definición de negociación espuria? De que, no solamente que hay reuniones fuera del Congreso, que... Porque en principio habíamos aclarado, y lo aclaramos siempre, que acá no hay negociación. Conversaciones, digo, O sea, el que término... no hay ni espurias ni no espurias, digamos. En el marco entonces, si usted quiere entonces, de conversaciones, de diálogo con los sectores que pretenden bien. acompañar. Si usted quiere esos términos, vuelvo al punto. Conversaciones espurias, Sí. fuera del Congreso o dentro, no importa, pero que van por fuera de lo que se dictaminó que significaba un presunto acompañamiento. El gobierno está haciendo esto y esto podría ocasionar que implosione y la ley ómnibus directamente ni salga. A ver, el trámite legislativo tiene las particularidades de cualquier otro trámite legislativo. Es cierto que no se presentaba una ley en el Congreso de tamaña magnitud,
no sé, creo que nunca ocurrió, nunca había ocurrido. O no de estas magnitudes. Entre el DNU y la propia ley hay cerca de 1000 nuevas o 1000 modificaciones o cuestiones que hacen a lo cotidiano de la gente y del futuro de la Argentina. Así que entiendo que haya cuestiones que sean diferentes a otros debates legislativos, pero hablar de cuestiones espurias. No estoy leyendo el tuit, te confío en la definición que me diste vos, pero no sé, me parece... Muy bien, allí la respuesta entonces del vocero presidencial Manuel Adorni sobre este tipo de negociaciones que se están haciendo por fuera de lo que se dictaminó el día martes. Y también haciendo referencia al encuentro que van a tener esta tarde los integrantes de las entidades agropecuarias junto con otros sectores empresarios con el ministro de Economía Luis Caputo. Pero volviendo a lo que es la ley Ómnibus, y en estas negociaciones denuncian justamente cambios en el dictamen de la ley Ómnibus tras la aprobación del dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. Desde la oposición denuncian una acción irregular por parte del oficialismo y señalan cambios en el texto que se debatirá en el Congreso. Se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron. El dictamen de mayoría que posibilitó el comienzo del debate de la ley en la Cámara Baja fue aprobada este día martes en medio de varias negociaciones a contrarreloj, más allá que al vocero no le gusten las palabras negociaciones. Bueno, se realizaron esas negociaciones y consensos entre el oficialismo y oposición. 55 diputados dieron el visto bueno, de los cuales 34 marcaron sus disidencias en puntos específicos y según se pudo saber hubo otros 4 dictámenes de minoría, uno de ellos de 45 firmas correspondientes a Unión por la Patria. Sin embargo, según los sectores opositores, tras el dictamen se modificaron ítems referidos a regulaciones claves como por ejemplo la zona fría, los biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos del proyecto Bases. El diputado, como lo señalaba allí el colega, el diputado Carlos Gutiérrez, marcó cambios de último momento en lo referido a biocombustibles cuando creíamos que el capítulo biocombustibles se había logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores. Nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron después de un dictamen que ya estaba firmado. Es muy grave y deja claro que el gobierno nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar 3 años para que se presente otra ley. ¿Por qué en cambio no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes y que garantice de esta manera la previsibilidad? Denuncias entonces que los diputados ya están señalando que entre gallos y medianoche del día miércoles comenzaron con varios cambios que justamente tienen que ver con los biocombustibles, tienen que ver con las retenciones y también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esperemos entonces la reunión que van a tener los integrantes de las entidades agropecuarias esta tarde con el ministro Luis Caputo, porque este sería un punto central para destrabar la ley Ómnibus y también el acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde allí le había prometido que justamente iba a haber retenciones para el sector agropecuario y se iba a poder vender el Fondo de Garantías Sustentables. Por ahora, las disidencias le señalan al gobierno que no van a acompañar estos puntos y allí es donde se ha trabado el debate parlamentario.
Muy bien, vamos a cambiar de tema porque allí en la ciudad de Junín se reabrió, en realidad abrió sus puertas el Museo Agropecuario en la zona de Morse. Sí, la verdad que es una alegría estar nuevamente en Morse, visitar Morse, que nos reciba su delegada. Y después también es una alegría esto de que la delegación pueda trabajar con el área de turismo, como se vino trabajando acá para poder reabrir el museo. Y después también lo lindo es la entidad de los pueblos. La verdad que Morse tiene su identidad, Morse es cuna del cosechero, Morse tiene una importantísima fiesta a nivel nacional, está declarada de interés nacional. Y la verdad que este museo es parte de esa cultura, parte de esa idiosincrasia del pueblo, de que es cuna de cosecheros y no podía estar cerrado, así que la verdad que esto es una alegría la gestión que ha llevado adelante Guillermina y el área de turismo y todo el área de espacios públicos y demás del municipio para reabrir el museo y darlo a conocer. Esta nota de hoy es esto, digo, dar a conocer no solamente para la localidad que ya lo conoce, sino para Junín, para la zona y para todos los visitantes que vienen, que cada vez que se hace la fiesta del cosechero tiene un marco de público muy importante. Así que la verdad que esté abierto y que pueda conocer y que pueda conocer la historia de la localidad es muy importante. Así que es un día de mucha alegría visitar Morse y en este caso para reabrir el Museo Agropecuario. Bueno, la verdad felices de poder reabrirlo para la comunidad y como dice Manu, para todos. Ayer ver que lo estaba visitando gente que no es de acá de la localidad y que vinieron exclusivamente a sacarse una foto, a volver a ver un tractor, no sé, de 1924, conocer lo que sería el sustento de nuestro pueblo, porque nosotros, como dijo Manu, somos cuna de cosecheros, vivimos de la siembra y de la cosecha. La mayoría del pueblo depende la mayor parte de esto. Y bueno, junto al trabajo con turismo, con la municipalidad, todo tiene el código QR, pueden venir, buscan ahí información, pero también siempre están los pueblerinos que se suman y vienen a darnos un marco de esa parte histórica, de decirnos, bueno, esto lo donó tal persona. Nosotros conocemos un poco de la historia, también hizo su aporte Jorge Vicio ayer, contándonos un poco que esto se abrió en el 2010, empezó todo en el marco del centenario de Morse, que fue en mayo, y para octubre pudieron abrirlo, y bueno, fue justo durante una fiesta del cosechero, recuerdo muy bien, fue muy emocionante, la gente que vino, los que trabajaron, los que donaron, a dónde tuvieron que ir a buscar, todo tiene su historia. Entonces es muy lindo cuando un pueblerino que estuvo en aquel momento se acerca a decirnos, bueno, esto viene de tal lado y lo dona cada familia. Lo mismo que las plantas que ustedes pueden ver acá, las ha donado familias o personas que quisieron contribuir a esto y como que sienten identidad en eso, en una guaribay, en el palo borracho. Y allá hay otra parte que es de cítricos que lo hicieron las mujeres agropecuarias de nuestro Morse. Así que bueno, muy significativo para toda la comunidad, abierto a todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los feriados. Vamos a conocer ahora los secretos de la fabricación de las velas más lujosas y antiguas de Francia, cómo es su proceso de manufactura y por qué es que son tan importantes y también, por supuesto, tan costosas. Esta gran vela de la marca Trudon te costará $660. Y hoy vamos a conocer por qué. Sylvie usa este artefacto para asegurarse de que cada una de las 5 mechas quede perfectamente recta. A su vez, llena el recipiente de vidrio con cera especialmente formulada. Cuanto más recto y centrado esté el pabilo, mejor se consumirá la vela. Por eso, Christine le dedica 2 horas y media a enderezar los 3000 pabilos de estas velas más pequeñas, y además lo hace a mano. Estas velas cuestan $52, mucho menos que la vela de 5 mechas, pero aún así, su precio es 3 veces mayor que el de una vela Yankee de tamaño similar, que cuesta $17. Cada paso del proceso de producción en la fábrica de velas Trudon en Normandía, Francia, ha sido perfeccionado durante 350 años. Así se busca crear velas que ardan de manera uniforme y que no produzcan humo ni chispas.
¿Por qué María Antonieta utilizaba estas velas en su dormitorio? ¿Y por qué son tan caras? Trudon se remonta al año 1643. En ese entonces, sus productos cumplían un propósito esencial. Podría decirse que teníamos los mejores focos del mercado en ese momento. Sus velas blancas de combustión limpia podían encontrarse en todas partes, en las iglesias de París e incluso en las cámaras de María Antonieta en Versalles. Sabíamos lo que debíamos hacer para poder satisfacer esta necesidad de alumbrado que tenía la gente. Obviamente, todo esto cambió de manera drástica con el paso del tiempo. El proceso de hacer una vela es sencillo. Hay que verter cera derretida en un contenedor con un pabilo. Pero una vela lujosa además debe tomar esos componentes base y elevarlos. Las velas más baratas se hacen con cera de parafina a base de petróleo. Pero las marcas de lujo tienden a optar por ceras naturales. Hasta 2018, Trudon utilizaba mezclas con cera de abeja para producir sus velas. Luego de muchas conversaciones, decidimos dejar de usar cera de abejas. Una de las razones es que es una cera animal y no nos permite hacer productos veganos. En la actualidad, Trudon utiliza cera de parafina y también produce la mayoría de sus velas a base de aceite vegetal. Los aceites básicos que utilizamos aquí son el aceite de colza y el aceite de girasol. Esto es porque necesitamos usar soportes que tengan puntos de fusión bastante altos. La cera se derrite durante la noche y por la mañana se le añaden las fragancias justo antes de verterla. La vela perfumada más popular de Trudon se llena con una máquina. Pero sus productos de mayor calidad, como esta vela grande de $660, se llenan a mano. Creo que la parte más difícil del proceso es trasladar los cubos de cera. Aquí vemos cómo Sylvie pega 5 mechas grandes en el fondo del contenedor con un poco de silicona. Y luego las aseguramos así. De esta forma, garantizamos que la vela no explote y que la llama no llegue al fondo del recipiente. Siempre hacemos esto. Luego se espera a que las mechas se sequen. Y se añade la cera. Por lo general, se colocan unos 7 kilos de material en cada contenedor. El proceso es así porque nos lleva 2 días producir cada vela. A medida que la cera se seca, se contrae. Eso genera espacio alrededor de los bordes y deformidades que requieren que se vierta un poco más de cera. La cera tarda horas en secarse por completo, y solo hay una forma de comprobar si eso sucedió. No basta con mirarla. Hay que tocarla. Quizás suene poético, pero debes entender la vela con la que estás trabajando, como si estuviera viva. Antes de que Sylvie pueda verter la cera por segunda vez, tiene que pellizcar las mechas. Y lo mismo ocurre con las velas más pequeñas. Como podemos observar aquí, estoy pellizcando los pabilos. Es el paso más importante antes de que agreguemos la segunda capa. Aquí es cuando intentamos centrar el pabilo de la mejor manera posible. Christine tira de cada uno de los pabilos para enderezarlos. Esto se debe a que aún no existen máquinas que puedan hacerlo individualmente. El objetivo es que el pabilo no se retraiga hacia dentro de la vela. Por eso es importante que quede recto, y para ello hay que enderezarlo hacia arriba. Si el pabilo queda torcido, la vela podría consumirse de forma despareja. Pero sucederá lo contrario si se logra mantenerlo completamente recto y centrado. De esta forma, al encender la vela se consumirá toda la cera, y ninguno de sus lados se consumirá más rápido que el otro. Además, no todos los pabilos son iguales. El laboratorio optimiza el tamaño de los pabilos en función de las fórmulas químicas de los diferentes aromas. Pero no todos los productos de Trudon están hechos para ser encendidos, incluso si vienen con pabilos. En el caso de este busto de aquí, no sería conveniente encenderlo, porque podría quemarse la cabeza. Silvia Bernal ha trabajado en Trudon durante 3 años, pero tiene más de una década de experiencia en fabricar bustos de cera. La colección de bustos de cera de Trudon es única. Fue creada en colaboración con el Consejo Nacional de Museos de Francia, que proporcionó los primeros moldes. La colección incluye reproducciones a escala real de varios bustos. Muchos de los originales se encuentran en museos franceses e incluso a veces en el extranjero. Y aunque estas esculturas de cera nunca serán encendidas, de todas maneras se crean con la misma minuciosidad que se elaboran los productos más tradicionales de Trudon. No dejan de ser velas. Todas estas esculturas tienen un pabilo en la parte superior de la cabeza. Coloquémosle el pabilo a esta.
Aquí estamos desmoldando un busto. Es de Napoleón. Saquémoslo del molde. Y pongámoslo aquí. Sin embargo, el molde no hace todo el trabajo. Ahora vamos a darle los toques finales. Como se puede observar, tengo que esculpirlo un poco porque es un molde de 2 partes. Siempre quedan los bordes del molde en los lados del busto. Así que es muy importante que quite todas las pequeñas marcas que pueda haber. Tratamos de alisarlo lo máximo posible. En ocasiones debe agregarle más material. Hay un agujero que no me gusta mucho. Voy a rellenarlo. Espero que no se note demasiado. ¿Pero qué se hace si hay un defecto demasiado visible en la escultura? La colocamos en esta pequeña olla de aquí y la fabricamos otra vez. Los bustos están hechos de cera de parafina, pero a veces se utiliza una vela cónica para darle soporte y que todo se mantenga en su debido lugar. No funciona como un pabilo, sino como soporte principal. Uno de los últimos pasos es derretir ligeramente la base del busto en una placa caliente para aplanarla. De esta forma, se vuelve uniforme, estable y suave. Debemos recordar que estos objetos se fabrican para ser coleccionados y no encendidos. Entiendo que no necesariamente querrías tener un busto de Napoleón en casa como decoración, pero el hecho de que sea de cera le da un toque extra que no tienen otros artículos así. Eso hace que se vuelva interesante. Natalie Egbert está trabajando en mejorar aún más las fórmulas con las que se fabrica la cera de Trudon. Aquí, las velas se mantienen encendidas en cámaras olfativas durante todo el día, y ella evalúa periódicamente su aroma y prueba que también se consumen. Debemos evaluar las velas exactamente cada 4 horas. Así que primero, las encendemos a las 8:30 de la mañana. Y luego las evaluamos a la 1:30 y a las 5:30 de la tarde. Evaluar el olor de las velas nuevas es la parte más subjetiva de todo el trabajo. Llegó la hora de evaluar el proceso de combustión de las velas. Es decir, lo que haremos es analizar la fragancia que emanan los productos terminados. Las velas fueron encendidas hace poco tiempo y podemos percibir notas volátiles. Son todas muy diferentes. Hay notas cítricas rústicas, de azahar y de ylang ylang. Natalie toma nota de sus comentarios y trabaja con los equipos de desarrollo de la empresa para perfeccionar la fórmula. El desarrollo del producto terminado incluye la evaluación olfativa, pero también la de la calidad de la combustión. Analizamos la altura de la llama e incluso cómo se consume la cera. Y tenemos criterios de calidad muy específicos. Por lo general, el desarrollo de una vela en el laboratorio nos lleva aproximadamente 1 mes. El laboratorio también se encarga del control de calidad. Y es por la minuciosidad con la que se fabrican las velas de lujo que éstas se distinguen de las demás. Se espera que el mercado mundial de velas de lujo valga más de $1.000 millones para 2030. Hoy en día, la demanda de velas perfumadas de lujo es bastante alta y sigue aumentando. Entre todas ellas, la que más vendemos cuesta 90 euros. Creo que podríamos hacer una analogía con otros productos del mercado. Podríamos comparar estas velas con un bolso, o incluso con artículos de cuero, o con prendas de vestir que se consideran lujosas y sofisticadas. En todo esto hay una cierta noción de tradición. Y también hay una cierta noción de respeto por el proceso que se llevó a cabo para crear estos artículos. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a una pausa. Enseguida regresamos con más información. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil,
Vida para nuestra tierra. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Agrale, una marca con más de 60 años de historia, presenta su línea de tractores de producción nacional. Unidades desde 215 a 75 CV de potencia. Fuertes, versátiles, confiables y con bajo costo de mantenimiento. Agrale, siempre a tu lado, de sol a sol. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. El campo, donde comenzó nuestro sueño. Fuimos trazando objetivos y trabajando incansablemente para convertirlos en realidad. Nos esforzamos día a día, buscando la perfección en cada detalle. Y nunca, pero nunca dejamos de creer. Porque cuando soñás, trabajás y crees, todo es posible. Jomel, 50 años desarrollando maquinaria agrícola. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la televisión y es el momento de conocer una información muy pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será el comportamiento que tendrá el fenómeno El Niño en los próximos días? Las lluvias que vendrán, todo eso lo conocemos a través de este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En nuestro país, la perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal por el paso de un frente frío en los días precedentes, pero los vientos del norte retornarán rápidamente, provocando temperaturas muy elevadas en este punto de la región argentina y también al oeste del área agrícola, con registros moderados hacia la costa atlántica. A su vez, se producirá el paso del frente de tormenta, produciendo lluvias abundantes sobre el centro del NOA y Cuyo, mientras el norte de la región pampeana, la Mesopotamia y el Uruguay recibirán aportes moderados, y el resto del área agrícola observará registros escasos a nulos. Junto con el frente arribará una vigorosa masa de aire polar que provocará temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con posibles heladas localizadas en las serranías bonaerenses, a excepción
de su extremo centro-norte, que continuará bajo la influencia de los vientos del trópico, mostrando registros elevados. En Brasil, nos vamos al país vecino, donde la perspectiva comenzará con fuertes calores, con su foco de mayor intensidad sobre el Cerrado, llegando hasta la costa atlántica y el interior del Mato Piba, extendiéndose sobre el sur de la Amazonía y el norte de la región sur. A su vez, se producirán precipitaciones de frente caliente, es decir, sin que baje la temperatura, de variada intensidad, con registros abundantes sobre el sur de la Amazonía y la región sur del país en general, extendiéndose hacia el norte del Cerrado y el sur del Mato Piba. Esto deja una gran extensión, comprendiendo el norte de la Amazonía, el este del Mato Piba y gran parte del Cerrado, sin un alivio adecuado en plena sequía. Hacia finales de la perspectiva se producirá una entrada de vientos del sur, provocando temperaturas mínimas bajo lo normal en la región sur, extendiéndose hacia el norte del litoral atlántico, mientras la mayor parte del resto del área agrícola del Brasil observará registros normales con un foco de calor sobre el oeste del Mato Grosso do Sul y el sudoeste de Mato Grosso. Y este 2024 es relevante para Estados Unidos porque hay elecciones presidenciales. Y de los 50 estados que componen el país, Iowa fue el lugar elegido para que empiece esta carrera. Este estado rural del corazón de Estados Unidos es el primero en votar en el maratón de los republicanos para designar a su candidato a las elecciones presidenciales. Durante los caucus, que son reuniones privadas organizadas por el partido en lugares como escuelas, gimnasios o iglesias, los afiliados republicanos físicamente presentes ese día van a poder debatir y votar para el candidato que apoyan. El domingo, con una gorra blanca en la que se leía Trump capitán de los caucus, el expresidente afirmó que su campaña estaba en buena forma en Iowa, pero instó a sus partidarios a desafiar las temperaturas glaciales para votar. Una gran cosa que digo en cada discurso: no te sientes sobre mí, incluso si crees que estamos ganando por mucho, no importa, tienes que salir y votar. Con esto estamos preparando el terreno para noviembre. Lo que está en juego en los caucus de Iowa son los 40 delegados del estado. Designados en proporción al porcentaje de votos, participarán en julio a la Convención Nacional Republicana y por ser el primer estado en votar, Iowa se convirtió en una etapa clave para los candidatos republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Creo que nuestros votantes son personas que en gran medida son asistentes comprometidos a los caucus. Se inscribieron con nosotros, van a acudir. Creo que estamos seguros de ello. El sábado, la encuesta Des Moines Register NBC News reveló que Trump era el candidato con más partidarios que se declaraban muy entusiasmados por su candidatura, lo que sugiere que no se dejarán disuadir por las carreteras heladas y una temperatura por debajo de los menos 20 grados Celsius prevista para la hora de la votación. Sin embargo, si Donald Trump no logra el triunfo que se le pronostica en Iowa, corre el riesgo de parecer mucho más vulnerable para el resto de la contienda. Y conocimos en enero la inflación de diciembre de 2023 acá en nuestra tierra, en Argentina, y la prensa internacional la relevó de la siguiente manera. Argentina registró una inflación de 211,4% en 2023. Tan solo en diciembre el país sudamericano dio cuenta de un aumento de precios de 25,5%, según informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. La inflación a 12 meses había llegado en noviembre a 160,9%. Para combatir la escalada de precios y el déficit de las finanzas públicas, el nuevo presidente Javier Milei implementó medidas de austeridad que incluyen la reducción de subsidios a las tarifas de energía y transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no comenzaron.
La verdad que ayer fui al supermercado y tuve que elegir ir a un lado, tuve que comprar en otro lado y así, viendo precios, porque en realidad hay un fuerte aumento. Yo lo sentí así, soy una clase media baja, podría decir, así que sí, se siente y elijo comprar en varios lugares ahora. La crisis económica afectó especialmente a los inquilinos, con aumentos acumulados en el último año de 285% a 309% para alquileres de viviendas de 1 a 3 habitaciones, según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. El gobierno ultraliberal de Milei derogó la ley de alquileres, que preveía un plazo mínimo de locación de 3 años y ajustes con un índice que promediaba el aumento de los salarios y el de la inflación. Ahora las condiciones dependen exclusivamente de las partes que negocian. 73.000 pesos es lo que me cuesta alquilar este departamento al día de hoy. Y lo que estaba buscando para algo más o menos similar, más o menos por esta zona, que es donde yo siempre viví, entre 350.000 y 400.000 pesos. Estamos hablando de, ¿cuánto? Más del 200%, casi 300%. Y un poco me frustra pensar que soy una profesional, tengo 2 títulos, tengo 4 trabajos, no puede ser que me tenga que ir a 20 kilómetros de donde siempre viví. El ajuste también incluyó una devaluación de la moneda de más de 50%, dentro de un régimen de control de divisas vigente en Argentina desde hace años. El dólar oficial cotiza 835 pesos, mientras que el dólar informal, paralelo o blue, llegaba a 1.120 pesos el jueves. Muy bien, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo allí en Mar Chiquita en un encuentro con el sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Con respecto, hay cosas que no se entienden. La cuestión de las retenciones planas para sectores de mayor o valor agregado o menor valor agregado. Miren que hemos discutido mucho tema de retenciones. Pero esta idea no tiene gollete. Nos va a primarizar un montón. ¿A qué te lleva? Que vendas con la misma carga impositiva la cebada o la malta que la cerveza fabricada. Y que sea indiferente fabricarla acá o fabricarla en otro lado. Es más, le das una ventaja al que la fabrica afuera. ¿En qué termina? En deslocalizar la industria nacional. Y a veces a mí me ven muy aferrado a defender la industria, a defender a los productores agropecuarios, que lo he dicho 1000 veces y coincido con vos. El campo no es un todo igual y homogéneo. Ni geográficamente, ni por... Cuando digo geográficamente es por la distancia a los puertos, las cuestiones logísticas, ni por tamaño de explotación, ni por tipo de producción. No pueden ser iguales las medidas para las mismas medidas para situaciones tan diversas como un tipo que hace apicultura en el interior de la provincia de Buenos Aires o alguien que tiene miles de hectáreas de soja en la zona núcleo. No es la misma situación, no tienen que ser las mismas medidas. Y nosotros siempre hemos remarcado nuestra defensa al pequeño productor, hemos remarcado nuestra defensa al interior de la provincia de Buenos Aires, que esto implica arraigo y entonces implica que haya trabajo. Lo hemos remarcado 1000 veces. Así que también, y bienvenido, defender al sector agropecuario, por supuesto. Por supuesto. Y nuestras leyes, la tributaria, por ejemplo, que se planteó, tiene en cuenta el tamaño de la explotación, el valor de los campos. Por supuesto, se puede mejorar, por supuesto que en esta situación es muy difícil para todos afrontar y veremos cómo vamos haciendo. Y con esto quiero terminar para no demorarme más. Todos los juegos bonaerenses, juegos Evita están más allá de nuestro alcance. Preguntabas por la autopista, bueno, ya di la respuesta, pero las obras, bueno, todo lo que podamos sostener lo vamos a sostener. No sé si nos va a dar el cuero, no sé si nos va a dar el recurso, porque además si esto viene con un ahogo presupuestario y con un ahogo presupuestario dirigido,
que repito, no es a la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que todo pega más en la provincia de Buenos Aires por su envergadura, pero no es, es al interior federal, es a todas las provincias argentinas. Entonces, veremos, optimizaremos cómo podemos hacer para acompañar a los sectores perjudicados y para continuar lo que venimos haciendo, que es una obra de gobierno con la que también, quiero decir, nos hemos comprometido en campaña y se ha votado. Y nos han votado a nosotros, así como algunos votaron esta cuestión, aparentemente, del ajuste y la liberalización absoluta en la provincia de Buenos Aires, votaron por más y mejores derechos. Votaron por más educación pública, votaron por más salud pública, votaron por mejor infraestructura, votaron también por la pyme y la pequeña industria, votaron también porque el interior le vaya mejor y se pueda vivir, votaron por más universidad pública y gratuita, no solo la que está, votaron por más cultura en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, votaron por eso. Así que no lo hago ni lo digo principalmente, aunque por supuesto por la tradición política a la que pertenezco, que obviamente defiendo, respaldo y adhiero, no lo hago solamente por eso, lo hago también y principalmente porque hay un mandato popular para sostener la educación, la salud, la cultura, la producción, el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.